Gracia y paz, amados hermanos y amigos. Les habla su anfitrión Ángel Colón y como siempre mi esposa, la excelentísima Soy Malvelles. Excelente, tenemos que hacerlo de esa manera para despertar, ¿verdad? Claro, y para estar ahí animosos. Exactamente. Es un placer estar con ustedes en este día, tarde o noche, depende de la hora que usted esté viendo o escuchando este video. Y es una bendición el poder estar con ustedes en otro programa más que le llevamos de enseñanza bíblica, de Ministerios Didasco, donde estamos discutiendo doctrinas bíblicas o doctrinas básicas de la vida cristiana. Así es, y nada, es un placer estar con ustedes nuevamente. Agradecemos su apoyo, todas las oraciones que han tenido con nosotros, así que más que agradecidos por estar una vez más con ustedes. Quisiéramos hacer, Sori, una nota aclaratoria antes de comenzar, y es que les enviamos palabras de consuelo y fortaleza, nuestro más sentido pésame a la familia pastoral de la Iglesia Bautista Sin Paredes de Salinas y el pastor, nuestro hermano y amigo Juan Ramón Pique, que su papá ya fue promovido a la gloria eterna. Se graduó, estoy en la graduación. Ya, ayer estuvimos en la graduación, sí, exacto, ayer estuvimos allá, ahora estuvimos en su velatorio, pero él está en la presencia del Señor. Así es. Está promovido, así dice el pastor Alier en Caguas, ¿verdad? Que está promovido al reino de los cielos. Y también nuestras condolencias a la familia de Carlos, que nuestro hermano Carlos Suárez, que también partió con el Señor, ya también fue promovido, su esposa Hazel, su hija Cristal y su hijo Adrián, Carlos Adrián. A él no le gusta que le digan Carlos, bueno, Carlos como su papá, así que nuestras condolencias para ustedes en un tono más serio, ¿verdad? Claro. También lamentamos mucho esa pérdida, estos dos varones del Señor que amaban al Señor y que su testimonio decía que eran siervos del Señor. Se les va a extrañar grandemente, pero sabemos que en un futuro estaremos todos juntos. Allá estaremos con ellos, si así el Señor lo permite, ¿verdad? Cuando llegue ese momento. Nada, estamos en un programa más. Hoy hemos estado tratando de lidiar con situaciones técnicas, problemas técnicos, mecánicos, electrónicos, de todos los problemas que usted puede imaginar, y se nos había dificultado un poco la grabación, pero ya estamos con ustedes. Y entonces hoy vamos a estar discutiendo bajo el tema principal de doctrinas básicas o bíblicas de la vida cristiana. Hoy vamos a estar discutiendo la palabra de Dios, ¿qué es lo que define? Exacto, ¿qué es la palabra de Dios en específico? Porque muchas veces se nos hace el acercamiento, o nosotros hacemos el acercamiento a alguien de que lea la palabra de Dios. Pero, ¿qué es la palabra de Dios? Porque cuando tú le preguntas a una persona, te dice, bueno, pues eso es la Biblia o la Escritura, pero ¿qué es su esencia? ¿Qué implica? ¿Cuán importante es para nuestras vidas la palabra de Dios? Entonces, antes de continuar, yo quisiera dar un pequeño resumen, de lo que hemos estado hablando en los primeros 2 episodios, porque este es nuestro tercer episodio bajo esta serie. Y hemos estado hablando sobre teología sistemática, que no es otra cosa que doctrinas bíblicas, ¿ok? Entonces, claro, el término es mucho más abarcador, pero vamos a ponerlo de una manera simple, porque esto no es un instituto, así que lo vamos a poner de manera simple para que usted pueda atrapar la esencia. Sí, y es un concepto que es general. Exacto. Y lo vamos a ir desglosando poco a poco para que entonces ustedes puedan tener esas enseñanzas básicas, bíblicas, para que entonces puedan seguir aprendiendo y creciendo y enseñando a los demás. Exacto. Entonces, hemos estado hablando sobre teología sistemática, doctrinas bíblicas. Hoy vamos a hablar sobre la doctrina de la palabra de Dios. También la doctrina bíblica o de la Biblia, pero hemos hablado sobre varios temas de lo que son los diferentes tipos o estudios teológicos. Hablamos sobre la teología histórica, hablamos sobre la teología filosófica y sobre la teología apologética dentro del marco de la teología sistemática. Sí. La histórica estudia obviamente la historia y los conceptos de la historia del cristianismo, y también historia bíblica. Y la teología filosófica
Esa estudia un poquito más con las herramientas y métodos del razonamiento, ¿verdad? De un modo filosófico. Desde afuera. Desde afuera, mucho como los griegos, ¿verdad? Que era con el ambiente, las plantas y lo que los rodeaba. Sí. Entonces la teología apologética. La defensa de la fe. La defensa de la fe. En ese tipo de teología o estudio teológico, más bien presentamos una defensa de nuestra fe basada en la veracidad de la Escritura, de la fe cristiana. Pero también, hay otros tipos de teología. Sí, ¿Cómo cuáles? Está la teología del Antiguo Testamento, la del Nuevo Testamento y la teología bíblica. Claro, en esa última es que nos vamos a concentrar nosotros. Exacto. En la teología bíblica. Pero decimos estas otras dos, teología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque la teología del Antiguo Testamento busca demostrar cómo un tema tú lo puedes desarrollar y entender a través de toda la Biblia. A través de la Biblia, pero especificándote o centrándote en el Antiguo Testamento. Por eso es teología del Antiguo Testamento. Claro. En la teología del Nuevo Testamento, pues es lo opuesto. Buscamos explicar el tema bajo la lupa del Nuevo Testamento. Por ejemplo, si hablamos de la oración, por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos ver la oración desde el punto de vista de los distintos libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿qué nos dice Deuteronomio? Sí, lo que nos dicen los Salmos. Los Salmos, muy bien. Isaías. Profetas, muy bien, exacto. Que enseña todo este Antiguo Testamento en cuanto a la oración y cómo se desarrolla esta enseñanza a través de la historia. Exacto. En el Antiguo Testamento. Exacto, esa es la teología del Antiguo Testamento. Entonces, por el otro lado, la teología del Nuevo Testamento. Básicamente lo miramos de la misma manera que miramos el Antiguo Testamento. Y seguimos con el tema de la oración, ¿verdad? Para poner un ejemplo. Y pues vamos entonces al Evangelio de Juan y que habla pues sobre la oración. Exacto, ¿qué dice el evangelista Juan, discípulo amado, sobre la oración? Claro. Pero también lo podemos ver en el apóstol Pablo. Sí. ¿Qué habla Pablo sobre la oración? Por ejemplo, ese famoso pasaje de 1 Tesalonicenses 5. Orad sin cesar. 5:17, ¿verdad que sí? Entonces, pero también podemos ver el contexto histórico de ese Nuevo Testamento y cómo se desarrolla la oración a través del mismo. Sí, porque desde el Antiguo Testamento tenemos una historia del pueblo de Israel. Claro. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos la historia del cristianismo, de los comienzos del cristianismo. Exacto. Entonces, cómo ese comienzo del pueblo cristiano desarrolló la oración, la vemos en la teología del Nuevo Testamento. Ahora, si nos quedamos, para usted que nos está escuchando y nos está viendo, si nos quedamos en la teología del Antiguo Testamento, o si nos quedamos solo en la teología del Nuevo Testamento, entonces vamos a segregar la Escritura en dos partes y no vamos a atrapar la esencia de lo que es la enseñanza total de la Biblia. Sí, porque tenemos siempre que ver que la Biblia es un solo libro. Exacto. Y que contiene, ¿verdad? Diferentes autores que a través de la historia Dios fue poco a poco revelando y valga la redundancia, su revelación. Exacto. A través de la Biblia. Exacto. Entonces, por eso es que tenemos entonces que estudiar un campo más abierto que se conoce como la teología bíblica. Y aún más abierto que ese es la teología sistemática. Que va tema por tema. Que es un sistema de enseñanza a través de qué dice toda la Biblia sobre ese tema. Exacto. La teología bíblica busca descubrir el significado más técnico de ese estudio teológico. Es como una categoría más amplia que las anteriores, pero una por debajo de la sistemática. Pero van muy a la par, ¿verdad que sí? La teología bíblica da atención especial a las enseñanzas de los autores por individual y a las secciones de la Biblia y el lugar de cada enseñanza en el desarrollo histórico de toda la Biblia. Pero nos tendríamos que preguntar cuál es el desarrollo histórico de la enseñanza en cuanto a la oración a través de toda la Biblia, porque estamos hablando de la teología bíblica, ¿verdad que sí? Entonces, como hablamos en el Nuevo Testamento de la oración, en el Antiguo Testamento de la oración, ahora tenemos que ver qué dicen todos los autores de toda la Biblia con relación a la oración. Sí, entonces nos hacemos esta pregunta bien parecida. ¿Qué nos enseña la Biblia hoy en cuanto a la oración? Lo que sería la teología sistemática, según la definición que dimos. Exactamente. ¿Ves que esta teología bíblica nos enseña
o nos lleva a la teología sistemática. Por lo tanto, el tema que estamos desarrollando en general o global, que es doctrinas básicas de la Biblia cristiana, que no es otra cosa que las doctrinas bíblicas. Sí. Estamos haciendo teología. Claro. Estamos estudiando a Dios. Y eso lo dijimos en los 2 primeros episodios. Si usted quiere ver un poquito más allá, tiene que ir a los 2 primeros episodios para poder escuchar el tema concreto, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a concentrar en la palabra de Dios. ¿Qué pregunta te viene a la mente? ¿Cuáles son estas formas de la palabra de Dios? ¿Cómo se identifica qué es palabra de Dios? Bueno, porque si vamos a hablar de la teología bíblica, y en este caso vamos a hablar de la palabra de Dios como tal, es como la palabra que me dijo Sori, ¿verdad? Claro. Bueno, pues en este caso vamos a ver la palabra de nuestro Dios. Correcto. No el libro como tal de la Biblia, sino su palabra, su palabra. Entonces, tenemos que ver qué se quiere decir con la frase palabra de Dios. Y en realidad hay diferentes significados que se le puede dar a la frase la palabra de Dios. Pero yo quisiera distinguir estos significados y los vamos a dividir, ¿verdad?, en diferentes partes. Son como 4 partes, nos vamos a ir por encimita de ellas. Este bosquejo va a estar puesto en cada uno de las plataformas, sea de podcast o sea de YouTube, para que usted pueda abrirlo y leerlo mientras escucha el audio. Sí, con más calma va detenido y si tiene que hacer apuntes. Exacto. O lo toma como un recurso para darla en una clase. Claro. Esto no es de nosotros. Claro. Esto es lo que nosotros hemos aprendido y queremos que ustedes también aprendan. Exacto. Y lo enseñen a los demás. Exactamente, y esa es la intención. Por eso estamos ofreciendo el bosquejo como un link en cada una de las plataformas para que usted pueda abrir ese bosquejo. Sí. Tenga en cuenta, estos bosquejos son largos. Estamos hablando de unas 8, 9, algunas 10 páginas. Y son bosquejos de mucha información. Así que sepa que lo tiene que abrir en una computadora preferiblemente para que usted pueda apreciar mejor lo que está escrito. Sí. Ok, entonces primero, el verbo de Dios como persona en Jesucristo. Y eso es una de las formas o de los significados que le podemos dar a la palabra de Dios. Le podemos decir que la palabra de Dios es el verbo de Dios y lo vemos en la persona de Jesucristo. Ok, entonces, a veces la Biblia se refiere al Hijo de Dios como el verbo de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 19, Sori, ¿qué dice? Sí, Apocalipsis 19:13 dice: Juan ve al Señor Jesús resucitado en el cielo y dice, y su nombre es el verbo de Dios. Ahí estamos viendo al discípulo amado que está narrando lo que dice la revelación de Cristo, que es el Apocalipsis, y cuando él ve al Hijo de Dios, él dice que en su cuerpo, en su ropa o en su muslo llevaba un nombre, y ese nombre es el verbo de Dios. Eso es lo que significa palabra de Dios. De modo similar, en el Evangelio de Juan, ya no en Apocalipsis, sino en el Evangelio de Juan, podemos ver en Juan 1:1 esa misma afirmación. Sí, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí estamos haciendo alusión de que cuando escuchamos la palabra de Dios, estamos haciendo referencia al verbo, a una acción, a algo que tiene vida. Encarnado, que lo podemos ver, lo podemos palpar. Exactamente, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, siendo Él la deidad, ¿verdad que sí? Entonces es claro que Juan está hablando del Hijo de Dios, él está hablando de Jesucristo, porque en el verso 14 de ese primer capítulo del Evangelio de Juan, ¿qué dice? Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Voy a hacer una salvedad rápida. Estamos utilizando la Nueva Biblia de las Américas. Es una versión que es una traducción formal de los manuscritos originales, no del original, pero de las copias originales. Y es bien fiel a palabra por palabra. Así que tengan cuidado con otras versiones. No es que son malas. Cada una tiene su identidad. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional es una Biblia de traducción dinámica y lo que hace es pensamiento por pensamiento. Sí, que no se divide en las palabras, sino que en un pensamiento
pues lo traduce. Explica. Lo traduce en una forma simple. Exactamente. Así que para que usted tenga idea de qué versión estamos leyendo. Entonces continuamos. Los versículos que acabamos de leer en el Evangelio de Juan y en el Apocalipsis no son los únicos casos en la Biblia que se refiere al Hijo de Dios como el Verbo o el Verbo de Dios. Pero no es común. No. Toda la Biblia no está llena de estas palabras como el Verbo o el Hijo de Dios. No. Pero sí indica que los miembros de la Trinidad, especialmente el Hijo de Dios y su persona, están en estas palabras implícitas y tienen un papel de comunicarnos el carácter de Dios. Sí, la voluntad de Él, porque a través de Jesucristo es que se van cumpliendo todas las cosas. Entonces, cuando Él dice que el reino de Dios se ha acercado, es que es Él. Y ese reino de Dios que se ha acercado es el Verbo. Y ese Verbo es la palabra de Dios, que es lo que estamos discutiendo hoy. Entonces, no podemos olvidar, que el Señor Jesús, en uno de sus roles más importantes al venir a la tierra, fue revelarnos al Padre. A través de su palabra. A través de su palabra. Muy bien, entonces Jesús, siendo el Verbo, trae la palabra del Padre porque nos está revelando los atributos de Dios. Jesús fue misericordioso, amoroso, tuvo compasión, lloró. Todos esos atributos son de Dios, su poder, soberanía. Y siendo Él el Verbo de Dios, es la palabra de Dios, nos está revelando a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Entonces, si queremos ver con más claridad a este Verbo, a este Dios con nosotros, ¿qué dice Marcos capítulo 1? Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué quiere decirnos Jesús con esto? Él llegó a la tierra. Exacto. Crean en mí por la palabra que yo digo que viene del Padre. Exacto, la palabra que yo digo es la palabra del Padre. Él y yo somos uno. Por lo tanto, esta palabra es palabra de Dios. Sí, porque él mismo lo dice. Él es, ¿quién eres tú? Pues yo soy el gran yo soy. El gran yo soy, yo soy. No hay otra respuesta alguna, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, podemos ver que además de que esa palabra de Dios, ese Verbo encarnado es Jesucristo, también podemos ver que esta palabra de Dios es utilizada o se puede comparar como un discurso del Dios mismo hablando a nosotros, ¿verdad? Exacto. Que sí? Se habla de una forma que son los decretos de Dios. Ah, decretos, wow. Pero son de Dios, wow. No son del humano. Bueno, pues entonces vamos a tener que hacer una aclaración aquí, porque esto está lleno hoy día de los decretantes, o yo no sé si esa palabra existe, pero se escucha como curiosa. Sí. Es que han tomado, yo digo que eso es más bien moda. Es como una moda, ¿verdad? Es una moda, porque yo le voy a decir una cosa, hermano y amigo. Cuando veamos ahora lo que es decretar, es bien diferente. Usted va a entender que ninguno de nosotros tenemos poder para decretar absolutamente nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Las palabras de Dios toman la forma de decretos, ¿verdad? Esta palabra que hemos estado discutiendo toma la forma de decretos. Y estos decretos son cosas que suceden, que son implícitas, que llegan a existir, porque es Dios mismo el que está decretando o diciendo, hágase esto. Sí, Él lo dice, sucede el evento. ¿Se cumple? ¿Se cumple o existe? O existe. Ok, vamos a ver ejemplos de esto porque yo quiero que la gente que nuestros hermanos, ¿verdad? Claro. Lo puedan entender, hermanos y amigos, que lo puedan entender a través de la palabra. Génesis 1:3, ¿qué dice? Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. O sea, mira las palabras, qué simple. Y dijo Dios. Es un decreto. Eso es un decreto de Dios. No había nada. Y Dios dijo que haya luz. ¡Boom! Hubo luz. No tomó nada de tiempo. Ya hubo luz. Porque Dios decreta y algo sucede. Entonces, cuando Dios creó al mundo, sucedió lo mismo con la palabra de su boca. ¿Qué dice Génesis 1:24? Y dijo Dios, nuevamente, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y dijo Dios, nuevamente, otro decreto de Dios. Dios habla y algo sucede.
Y con estos dos ejemplos de otros que hay en la Escritura, no son muchos, para que usted vea que ni siquiera la misma Biblia tiene tantos decretos como los millones de decretos que tenemos hoy día a través del mundo. Sí. No hace sentido. No. Dios, que es el que puede decretar porque tiene el poder para hacerlo, en toda la Biblia solamente hay varios decretos de parte de Él. Pero ¿qué dice el salmista? ¿Qué dice el salmista en el Salmo 33? Sí, el Salmo 33:6 dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Mira la comparación. La palabra del Señor creó los cielos. Y el aliento o el soplo o el espíritu, neuma, eso lo vamos a estudiar también, hizo las estrellas. Entonces, ahí vemos nuevamente el poder atado a la palabra. Entonces, ¿cómo hoy día alguien se atreve a decir yo decreto o declaro sanidad? Tú no tienes poder alguno para eso. No tenemos, punto. Somos humanos, primero que nada, somos imperfectos. Y lo otro es que en estos decretos se cometen los errores del diario vivir. ¿Cuántas personas han decretado sanidad para alguien y luego que uno lo prepara y esa familia está lista para aceptar, ¿verdad?, de que vamos a fallecer y que su ser amado va a fallecer y se ha orado y todo lo demás, y de momento viene alguien y dice yo declaro sanidad, y luego la persona fallece? ¿Qué sucede? Hay una rebeldía contra Dios. Hay una rebeldía. Hay una rebeldía contra Dios porque entonces, ¿por qué no lo hiciste? Claro, porque este me dice que todo va a estar bien y viene este otro y decreta y ahora, o declara, porque es lo mismo, y ahora viene y mi familiar se muere. ¿Cómo yo voy a creerle a un Dios que se contradice? No es posible. No es posible. Por eso es que esto de decretar hay que ser cuidadoso, hermanos y amigos, porque quien único tiene el poder para hacer eso se llama Dios. Dios es el único que puede decretar que algo suceda y sucede. Sí, el poder y el control. Mira, cuando el pueblo estaba en rebeldía, Génesis capítulo 6, Dios decretó que iba a llover. Sí. Nadie creía, todo el mundo pensaba que estaba loco, y Noé está loco. 100 años, 120 años construyendo un arca, si aquí no ha caído ni una gota de agua en 100 años. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que va a llover? Pero no se equivoquen, porque Dios decretó que iba a llover. ¿Y qué sucedió? Llovió. 40 días y 40 noches. La raza humana con animales y todo se extinguió, a excepción de 8 personas, por Noé. Entonces, no podemos jugar a nosotros a atar, a desatar, a soltar, a amarrar, a decretar, a declarar, porque eso no nos corresponde. Nosotros no tenemos la autoridad como la tiene Dios. ¿Tú sabes cuál es la palabra que me gusta mucho que utilizan estos grandes académicos y predicadores? Así dice el Señor. Nada más. Así dice el Señor. ¿Y dónde lo dice el Señor? En su palabra, que es lo que estamos estudiando hoy. Entonces, estas palabras que son poderosas y creativas provienen de Dios y se llaman sus decretos. Pero estos decretos no es algo común en la Escritura. Sépalo, no es común en la Escritura, porque de decretos esto fue poco a poco moviéndose a lo que se conoció como la comunicación personal de Dios. Ya no eran tanto sus decretos, ya él estaba entrando en una revelación de sí mismo con la humanidad y se empezó a comunicar con la gente, con la raza humana, personalmente. Entonces, ¿cómo se comunica Dios personalmente, Sori? Sí, a veces Dios se comunica con personas en la tierra hablándoles directamente. A esta se le puede llamar palabras de Dios de comunicación personal. O sea, que es una comunicación entre Dios y esa persona. Correcto, y estos ejemplos están en la Biblia. Ok, vamos a ver algunos. Sí, en Génesis 2, versos 16 al 17. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Fíjate que esto es una comunicación personal entre Dios y Adán, dándole unas instrucciones de cómo él debe vivir, ¿verdad que sí? Él viene, comunica personalmente con Adán y le da unas instrucciones. Esas fueron
sus palabras para Adán. Entonces, después de que Adán y Eva obviamente no le hacen caso y caen por causa de la tentación y su concupiscencia, ellos mismos caen y el pecado entra a la humanidad, Dios entonces imparte una maldición a la humanidad. Sí. Y entonces Él viene de nuevo, ¿verdad que sí? Sí, Él habla directa y personalmente con ellos. Ajá. Y esto lo encontramos en Génesis 3. Sí, Génesis 3, que dice, después del pecado de Adán y Eva, Dios todavía viene y habla directa y personalmente con ellos en las palabras de la maldición. Exactamente. Entonces, cuando ellos caen, Dios viene, habla con ellos personalmente, es una comunicación personal con ellos y da una maldición a la tierra. Sabemos, ¿verdad?, que la maldición fue que con el sudor de su frente y el dolor de la mujer, entre otras cosas más que sucedieron. Pero entonces, no se queda ahí, porque Dios en esa comunicación personal entonces viene y habla con Moisés. En Éxodo 20. Y entonces ahí él habla básicamente cara a cara con Moisés, ¿verdad que sí? Es una comunicación personal. Y Dios dice, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país de donde eras esclavo. No tengas otros dioses delante de mí. Todos conocemos que eso es Éxodo 20, o el que no lo sabe, ¿verdad? Disculpe, pero es Éxodo 20. Y es donde Dios se comunica personalmente con Moisés en el monte y le da los 10 mandamientos. Pero en el Nuevo Testamento también vemos una comunicación personal de Dios. Sí, lo vemos en Mateo 3:17, donde, ¿verdad?, cuando Jesús está bautizándose, dice, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Exacto, entonces Jesús está en el Jordán, Juan el Bautista lo va a bautizar, luego que sale del agua, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, o sea, con esa gracia, ¿verdad?, donde se deposita sobre Jesús y una voz desde el cielo, siendo Dios, dice, este es mi Hijo amado. Hay una comunicación personal de parte de Dios. En estas y en otras varias ocasiones, Dios pronunció comunicaciones personales o palabras, su palabra de manera personal con los individuos. Él lo hizo de varias maneras a través de toda la Biblia y cuando ellos oían, estaban escuchando la voz de Dios. Entonces, por consiguiente, eran palabras de Dios que había que obedecerlas porque tienen autoridad y poder. El desafiar sus palabras, hermanos y amigos, es desafiar al Dios mismo. Es pecado. Lo que indica que es pecado. Voy a hacer una pausa rápida aquí y por favor no me apedreen. Si usted quiere pelear, discuta con Dios, no conmigo. En 1 Timoteo capítulo 3 hay unos requisitos, requisitos pastorales y para el diaconado. Uno de esos requisitos es claro, hasta en el griego es claro. Sí. De hecho, la iglesia primitiva lo entendía de esa manera. Y uno de esos requisitos en 1 Timoteo capítulo 3 es marido, eso es un hombre, marido, porque no hay marida, es marido de una sola mujer. ¿Cuál es el empeño del humano de tener mujeres pastoras? Lamentablemente es por tener esa autoridad y lamentablemente vemos también mucho que no tenemos a hombres dispuestos al llamado del Señor. Y entonces, ¿qué sucede? La mujer, a través de los años, ha adquirido, obviamente, sus derechos, porque, ¿verdad?, dentro de la historia estuvimos marginadas, claro. Por lo tanto, cuando se abre esta puerta y vemos que la mayoría de los hombres se echan a un lado, pues si no hay hombres... Pues yo tomo el rol, ¿verdad que correcto. Sí? Pero tú sabes cuál es lo más que a mí me causa terror de todo esto. Estamos hablando hoy de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Pero la desobedecemos y eso es pecado. Eso es lo que quiero llegar. Entonces, yo no quiero a usted tirarle ni menospreciarla para nada. Nosotros estamos diciendo lo que dice Dios en su palabra. No la estamos interpretando mal, porque esto es a base de estudios. Claro. Y adicional a esto,
tenemos que cumplir la palabra de Dios. Exacto. Y si en la Biblia no lo dice, no lo haga. No lo podemos hacer. No lo haga. Si lo está haciendo, mira, pida perdón y sálgase. No trate de ocupar un cargo que Dios no ha dado. No trate de justificar textos fuera de contexto para hacer un pretexto. Nosotras tenemos muchas funciones. Demasiadas, yo creo, demasiadas. En la iglesia del Señor que podemos hacer. No tenemos que estar a cargo de una congregación porque Dios le dio ese trabajo al varón. Exacto, usted procure que ese marido o ese varón esté tomando el rol que le corresponde, porque cuando venga el peso de Dios sobre ese hombre, si no está haciendo lo que Dios le corresponde, lloro y crujir de dientes. Porque Dios siempre, ¿verdad? Nos va a rendir cuenta de lo que nosotros hicimos y lo dejamos de hacer. Y lo que no hicimos. Fíjate, Sori, lo que estamos hablando es sobre la palabra de Dios. Definitivo. Y estamos diciendo que el no obedecer o seguir la palabra de Dios es un pecado porque es un reto contra Dios. Es exactamente, Dios se comunicó de manera personal con Adán y le dijo, no comas de ese árbol. ¿Y qué hizo? Comieron del árbol. ¿Y qué sucedió? Maldición cayó sobre la tierra. Yo creo que yo no puedo explicar esto de manera más simple. ¿No? Dios dice, pastor hombre, por amor al Señor. Si no hay un pastor hombre, no hay un varón que tome el rol pastoral, pues que los diáconos lo hagan. Si no hay diáconos que lo hagan, que los ujieres lo hagan, pero que sean varones los que lo hagan, porque ese es el llamado de Dios, para no violentar lo que Dios ha pronunciado con su boca. Correcto. Porque si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, obedezcamos lo que Dios ha dicho. Sí. Ok, continuamos para, ¿verdad?, cerrar el paréntesis. Entonces, aunque las palabras de Dios de comunicación personal siempre se ven en la Biblia como palabras reales de Dios, también tenemos que reconocer que son palabras humanas. Sí. Son palabras escritas por hombres, pronunciadas por Dios, pero a veces el hombre es el que las tiene que llevar. En esa ocasión, ¿verdad?, del Antiguo Testamento especialmente, con los profetas, y también lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero la mayoría de los profetas, o la vasta mayoría, fueron en el Antiguo Testamento, y eran palabras que los mismos hombres eran los que llevaban. Entonces, se hacía de esta manera simple, para que fuera, lo que acabo de decir, simple, para que el hombre lo escuchara en el lenguaje del hombre. Sí, porque el hecho de que estas palabras se digan en el lenguaje humano no limita el carácter de Dios, ni la autoridad de ninguna manera. Exactamente. El que lo diga un hombre no limita porque viene de parte de Dios. Es una revelación de Dios. Lo que yo estoy diciendo ahora sobre, por ejemplo, el pastorado, que lo utilicé de ejemplo, lo está diciendo un hombre, soy yo. Claro. Pero oye, si usted quiere, vamos a Timoteo, vamos a Tito, vamos al Antiguo Testamento y vamos a discutir esos famosos pasajes de las mujeres pastoras. Digo, si usted quiere ser pastora de ovejas, no hay ningún problema. Pero esos son ovejas, que usted le saca la lana y se las come en chuleta y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque ese es el rol que ellas tenían. No era el rol de una congregación. Y tampoco tomen el pasaje en Jueces donde Débora tenía que ver con la situación. Cuando fue a la guerra. Cuando fue a la guerra, ella no fue a la guerra. Es bien claro que tenemos que tomar ese pasaje en contexto. Ella lo que hizo como su función de mujer fue darle apoyo a Barak para que fuera a la guerra. Sí. O sea, ella tenía su función como profetisa. Claro. Pero eso es lo mismo que estamos hablando. Ella profetizó a Barak para que hablara Dios a través de ella y ella lo animara a que fuera a la guerra. Exacto. Ella lo acompañó. Claro. Pero era dándole soporte. Aunque ella no era la esposa de Barak. Sí. Pero simplemente el apoyo de una mujer hacia un varón de Dios es bien importante. Es vital, es vital, es vital. Sí. Por eso es que tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice, para no entrar en el pecado de irnos en contra de ella. Entonces, algunos teólogos, con el tiempo, han utilizado esto para entonces aludir a que la palabra de Dios es imperfecta. Sí, porque a través de la filosofía y de todo esto el absolutismo y el relativismo, como hemos mencionado anteriormente, pues obviamente se pone en duda, pues eso viene de humanos, eso es imperfecto. Exacto, y tengamos cuidado con estos teólogos que se han dedicado a menospreciar o a socavar la palabra de Dios, porque
el que hayan sido palabras humanas no le quita autoridad ninguna, no. Porque es Dios mismo el que las está dando. Porque si no fuera así, Sori, tendríamos que coger todas las Biblias que tenemos y deshacernos de ellas. No, y Dios no se equivoca ni Dios se contradice. Exacto. Entonces, no nos equivoquemos con que las palabras de Dios de comunicación personal son imperfectas, no. Porque al contrario, tienen toda la autoridad. De hecho, es todo lo contrario. Todas las palabras que provienen de Dios siempre ponen una obligación sobre nosotros. Si nosotros nos jactamos desde el púlpito diciendo que son palabras de Dios, que esto es palabra de Dios, esto, aquello y lo otro, ¿por qué no obedecemos la palabra de Dios? Pues entonces tiremos la Biblia a un lado y sigamos entonces diciendo gibberish, como dice el americano, disparates. Y hacer lo que nos parezca. Lo que nos parezca, por conveniencia, no. Sigamos la palabra de Dios. Entonces, en tercer lugar, la palabra de Dios, como un discurso también, han sido pronunciadas por labios humanos, y esto va muy atado a lo que acabamos de mencionar anteriormente. Frecuentemente la Biblia nos levanta profetas. En la Biblia Dios nos levanta profetas por medio de los cuales Él hablaba, ¿verdad que sí? Sabemos que los profetas mayores son 4, son 5 libros, pero son 4 profetas mayores. Lamentaciones no es un profeta, Lamentaciones es un libro de Jeremías, el profeta. Entonces tenemos los 12 profetas menores, Moisés fue profeta, Abraham también. O sea, el Antiguo Testamento está lleno de profetas que Dios nos dio, cada uno en diferente época, diferente tiempo, diferente ambiente, diferente cultura, todo era diferente. Por eso es que la Biblia es autoritativa y no se contradice. Entonces, es evidente que, aunque son palabras humanas, dichas en lenguaje humano, como dijimos, estos profetas traían autoridad de Dios. Moisés, en Deuteronomio 18, dijo unas palabras contundentes para nuestra población hoy. Sí, contundentes y con el sentido total de que Dios dice que hagamos esto. La autoridad de Dios. Exacto. ¿Qué dice Deuteronomio 18? Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá con todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado a decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Deuteronomio 18, del 18 al 20. Sí, son palabras fuertes que revelan el Dios de poder. Y su carácter. Claro. Hermano, por favor, no se confunda ni equivoque. Nosotros no estamos tratando de menospreciarle ni de... Yo no sé ni qué palabra utilizar más para disculparme, de verdad. Pero yo no tengo ningún motivo o no debería estar pidiendo tanta disculpa. ¿Usted sabe con quién nos tenemos que disculpar? Con Dios. Con Dios. Con Dios tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque estamos ahí profetizando que va a venir una tormenta. Estamos profetizando que va a venir un gran terremoto. Estamos profetizando que se acabe el año en el 2012. Tremenda porquería de película del 2012. Sí, no, y que también han salido recientemente también diciendo que dentro de 5 años van a pasar cosas. No, y ahora con lo de Israel y Gaza, tenemos la profecía de Israel y Gaza, que tenemos la profecía de Gog y Magog, que eso está mal interpretado también, que Rusia es Gog y el presidente es Magog y ay santo Dios, ¿dónde dice eso en la escritura? ¿Dónde? Entonces sacamos profecías fuera de contexto para hacer un pretexto, comenzamos a asustar a la gente. Mire, diga lo que dice el pastor Miguel Núñez. Nosotros ganamos, se acabó. Sí, nosotros ganamos. Cristo venció la muerte. Gloria a Dios por eso. Y si estamos crucificados con Él, nosotros también vencimos. ¿Para qué pensar en esas locuras y ponerse en una forma de caos y de miedo? Eso no es necesario, uno puede ni dormir. Porque en Cristo tenemos que descansar y Él es el que toma nuestras aflicciones. Claro, imagínate tú, si yo me pongo a leer Mateo 24 y ahora van a venir rumores de guerra, van a venir guerras, terremotos, las mujeres que están encintas, esto, aquello, lo otro. Si usted está en el tejado, no baje a la casa. Si usted
Ay, santo, yo no podría dormir nunca. No. Pendiente que el mundo se va a acabar. Bueno, gloria a Dios, ven ya, Señor Jesús, y que se acabe esto de una vez. Porque, Dios mío, qué mucha profecía tenemos. Oh, Dios me profetizó, Dios me profetizó. Mire, lea su Biblia y estudie la palabra de Dios. Y olvídese de las profecías. Eso no le da ni le quita absolutamente nada. Es más, le quita, porque le quita el sueño, le quita el descanso, le quita... Miren, olvídese de eso. Y lamentablemente caemos en esa trampa y nos volvemos paranoicos. No, sorry, yo no podría. Los supermercados se ahogan, se vacían. Mira cuando los del papel de toilet, papel de baño. Dios mío, que no va a haber papel de baño. Gente, la gente antes usaba hojas, vaya al monte. Disculpen por las palabras tan grotescas, ¿verdad? Pero, oiga, no, que se va a acabar las botellas de agua ante la gente. Yo bebí agua de la quebrada detrás de mi casa. Yo no sé qué pasa con la humanidad, que nos hemos sumergido tanto en este tipo de falacias y cosas tan ambiguas. Creando pánico. ¿Tú sabes por qué, Sori? Porque no cogemos este libro que está aquí. Yo tengo mi Biblia en mi mano, dentro de las muchas que tengo. Pero no cogemos este libro. Es más, ahora la tenemos en el celular. No, ni siquiera abrimos el celular para ver la palabra de Dios en la mañana y luego queremos profecías. ¿Ok? Alejémonos de eso porque no es necesario. Dios es tajante en Deuteronomio. Él dice, no estés diciendo palabras que yo no he dicho. No estés poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Pero lo mismo hizo con Jeremías. En Jeremías 1 dice, he puesto en tu boca mis palabras. Él dice, Dios dice, yo he puesto mis palabras, no las tuyas. Son palabras de Dios. Miren, hermano, textos como este lo pueden ver en Éxodo 4, Números 22, 1 Samuel 15, 1 de Reyes 20, 1 de Crónicas 20, 1 de Crónicas 25, Isaías 30, Jeremías 6, Jeremías 36. Dios mío, podemos ver multitud de pasajes donde Dios mismo nos está hablando con su palabra. Si el libro es tan grueso y su palabra es tan amplia y es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, ¿para qué necesitamos más profecías? El mismo apóstol Juan lo dijo, que imagínate, si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no darían las páginas. Sorry, yo creo que no hay biblioteca, ni la del Congreso, ni ninguna, que pueda tolerar. La de Roma. Ninguna podría tolerar todo lo que Jesús hizo. Y eso es Jesús nada más. Por eso. Sin contar los profetas y todo lo que sucedió en los tiempos de guerra. Tenemos lo que necesitamos. Nada más. Concéntrese en la Biblia. Yo me atrevo a hacer una encuesta. Yo siempre digo esto. Yo me atrevo a hacer una encuesta y preguntar preguntas simples. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento? ¿Cuántas son las cartas paulinas? Me atrevo a preguntar, ¿cuánto escribió Moisés? ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? ¿Dónde terminan los profetas? ¿Cuál fue el último profeta? Porque no fue Malaquías, ¿sabe? No. Pues si usted se cree que fue Malaquías. No. ¿Cuáles son los libros históricos? Y puedo seguir haciendo preguntas simples sobre la palabra de Dios que el creyente común que lleva 30 años en el Evangelio no va a poder contestar. ¿Sabes por qué? Porque no nos metemos a la Escritura. No profundizamos. A mí me falta muchísimo. Yo tengo una sed por aprender. Bueno, me estoy matriculando en 4 clases. Eso es cosa de loco, ¿sabe? Pero yo me estoy matriculando en 4 clases. Y cuál de las 4 más complejas. Pero usted sabe por qué lo hago. Porque yo quiero crecer en el conocimiento del varón perfecto, Cristo Jesús. Así que las palabras de Dios habladas por los labios humanos se consideran tan autoritativas y tan verdad como las palabras de Dios de comunicación personal. Exactamente. Entonces, no creer, hermano, voy a volver a repetir esto, no creer o no ser fiel a esas palabras que Dios ha dicho es desobedecer lo que Dios ha dicho. Sí. Y eso constituye pecado. Pecado nada más no es matar, robar, mentir, no. Si usted no obedece la ley de Dios, está pecando contra Dios. Entonces, número 4, la palabra de Dios en forma escrita. Entonces, ya hemos visto decretos, comunicación personal, comunicación de profética, revelación profética, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la comunicación escrita. Como un todo. Y esa es la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice sobre la palabra de Dios, Sori? Sí, además de la palabra de Dios de decreto, palabra de Dios de comunicación personal y las palabras de Dios dichas por los labios de seres humanos, también hallamos en la Escritura varios casos en los que las palabras de Dios
fueron puestas de forma escrita. O sea que Dios nada más no se quedó de forma de labios. No. Él también lo escribió. Claro. De hecho, lo escribió él mismo. Claro, con su mano. Ok, ¿cuál es la primera forma de escritura que podemos ver en la Biblia? Si este primer caso se halla en la narración del otorgamiento de las 2 tablas de piedra a Moisés, estaban escritos los 10 mandamientos. Ajá. En Éxodo 31:18 lo dice así: y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el mismo dedo de Dios. Mira, esto es interesante. En las clases de teología yo tuve un argumento en una tesis corta sobre este texto. Porque hay argumentos que dicen, ¿es literal o es alegórico? Claro que la Biblia lo primero que tenemos que hacer es interpretarla de manera literal. Usted no cambie nada de lo que hay ahí. Literal. Hay pasajes que son más oscuros, que requieren un poco más de enseñanza. Este texto tenemos que apreciarlo de manera literal y ver si en algún otro lado de la escritura hay algún otro texto que nos pueda corroborar este mismo. Pero mientras tanto, como no vamos a entrar en esa profundidad, porque si vamos al libro de Daniel, vemos que la mano escribió en la pared, ¿verdad? Esas palabras que Daniel ve escritas, que eran imposibles de entender para muchos, y Daniel fue el que las tuvo que descifrar. Digo, gracias al Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero sí sabemos que Dios, lo creemos, que Dios literalmente escribió estas tablas de piedra. Y para confirmar, esto está también escrito en Éxodo 32:16, mira, 34:1 y el 28, que dice en estas palabras: tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Ahí no hay dudas, ya está. Para nada. No digamos fue Moisés, no. Fue Dios. Correcto. Dios escribió por primera vez para que nosotros tuviéramos por escrito su voz, su palabra escrita y palpable. Moisés también vuelve y habla sobre esto en Deuteronomio 31, se lo voy a dejar para que usted lo busque porque el tiempo nos apremia, pero en Deuteronomio 31 también Moisés escribe estas palabras y las escribe para darlas al pueblo. Sí. Entonces, Moisés está hablando de que la ley de Dios pasó de parte de Dios a Moisés de manera verbal. Moisés la escribe y luego la pasa al pueblo. Y esto sucedía cada cierto tiempo, que esta ley habría que reescribirse. De hecho, cada rey tenía que volver a escribir la ley. Entonces, pero más adelante leemos en el libro de Josué, que Josué también escribió. Claro. ¿Qué dice Josué capítulo 24? Sí, lo registró en el libro de la ley de Dios. Entonces Josué volvió a reescribir lo que ya Moisés había dicho en la ley de Dios. Pero Dios también le ordenó a Isaías. ¿Ves? Seguimos el relato progresivo de la escritura de la palabra de Dios. Dios le dice a Isaías: anda pues delante de ellos y grábalo en una tablilla, escríbelo en un rollo de cuero, para que en los días venideros quede como testimonio eterno. Casi nada. Sus palabras son eternas. Claro. Entonces tenemos que se escribía en piedra, en madera. Se escribió lo que se conocía como cuneiforme, que eran unas tablas de barro con un tipo de simbolismo en líneas, una escritura la más antigua que existe en la humanidad. Se escribió en papiro, se escribió en rollos. Y hoy tenemos papel bien finitito que se utiliza exclusivamente para escribir nuestras Biblias el día de hoy. Dios le dijo a Jeremías también que escribiera. Dios, en el Nuevo Testamento vemos a Jesús prometer a sus discípulos que el Espíritu Santo le iba a decir y a recordar todo lo que Jesús había dicho. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16. El apóstol Pablo también, por su parte, dice las mismas palabras cuando escribe a los Corintios. Es mandato de Dios. Son palabras que Dios nos ha dado. Entonces, se debe notar claramente se debe notar que las palabras que se consideran escritas son palabras del Dios mismo. Aunque son escritas en su mayoría por humanos, siempre son palabras de Dios. Y como lo hemos mencionado anteriormente, estas palabras son autoridad y absoluta verdad. Y si no las obedecemos,
¿Estamos en pecado? Estamos en pecado. Estamos en pecado. Varios beneficios resultan de poner por escrito la palabra de Dios. Primero, se preserva esa palabra. Ya no son dichos de boca, sino que son escritos, están plasmados. Sí, hoy en estos días depender de la memoria y de la repetición de la tradición. Se nos olvida, sorry. Es bien difícil. Es demasiado lo que tenemos. Bien difícil. El segundo lugar, además de preservar esta palabra por escrito, es que tenemos la oportunidad de inspeccionarla repetidamente. Tenemos la oportunidad de escudriñarla, de estudiarla, de entrar en debates amenos sobre distintos temas. El fin del mundo, los ángeles, los demonios y otras cosas más. Sí, pero nos ayudan a comprender y para obedecer. Para obedecer. Y en tercer lugar, las palabras de Dios por escrito están accesibles para muchas personas, en muchos idiomas, en muchos lugares del mundo. Sí. La palabra de Dios, después de ser decretada, continuó revelándose hasta tenerla por escrito. Cuando llegó a ser escrita, al ser escrita, entonces se logró o Dios permitió las traducciones al griego, al arameo, al hebreo, al etíope, al africano, al español, al latín, imagine, son cientos de idiomas y son cientos de países o lugares en el mundo donde esta palabra de Dios ha llegado. Sigue siendo autoritativa, sigue siendo inerrante, sigue siendo inequívoca, sigue siendo infalible, sigue siendo absoluta. Inherente. Y nunca ha cambiado, sorry. Nunca ha cambiado. Hermano y amigo que me escucha, Dios ha permitido y muchos hombres en el mundo han muerto para permitir que esta palabra llegue a nosotros. ¿Usted quiere saber del fin de los tiempos? ¿Usted quiere saber de ángeles? ¿Usted quiere saber del rapto de la iglesia? ¿Usted quiere saber de la deidad de Cristo? ¿Usted quiere saber del Espíritu Santo? Primero conozca su Biblia. Definitivo. Porque si usted no conoce la palabra hablada de Dios, que luego fue plasmada en un libro, usted no va a poder conocer el resto de la Escritura. No, y que también nos enfocamos en leer libros externos y a veces lo que hacen es hasta confundir, ponernos hasta en duda. Una vez escuché a un hermano que me dijo, yo compré un libro de Joyce Meyer. Ay, Dios mío, por poco me dio un ataque cardíaco. Un libro de Joyce Meyer. Wow. O sea que tú no conoces tu Biblia, pero estás leyendo un libro de Joyce Meyer. Una falsa profeta, una falsa pastora, una falsa evangelista, falsa qué sé yo qué más. Tenga cuidado, hermano. Es triste. Estudiemos nuestra Biblia, estudiemos la palabra de Dios y la próxima semana vamos a estar hablando sobre el canon de la Biblia. ¿Qué significa el canon? ¿Cuáles son los libros que están? ¿Cuáles son los que no están? ¿Por qué están los que están? ¿Por qué no están los que no están? ¿Qué significa deuterocanónico? ¿Qué significa apócrifo o apócrifa? ¿Qué significa canon? Todas esas palabras que a veces se dicen del púlpito y usted no sabe ni lo que significa. No sabemos de verdad. Y hemos tenido que aprenderlas. Pues yo quiero que usted las aprenda. Claro. Y de eso vamos a estar hablando la próxima semana para entonces continuar nuestras enseñanzas de doctrinas básicas o bíblicas para la vida cristiana. Claro que sí. Caminemos juntos en santidad. Aprendamos a conocer a nuestro Señor. Su palabra es la que nos va a revelar quién es Él. Amén. Entonces, Sori, hasta la próxima semana. Sí, hasta la próxima. No olviden nunca suscribirse a nuestro canal, la campanita para recibir las notificaciones y acuérdense que Didasco Ministries o Ministerios Didasco estamos todos los lunes con nuestros episodios y todas las semanas van a recibir notificaciones. También tenemos los miércoles Radical contra la Corriente. El próximo tema es el propósito de Dios cumplido en Jesús. Y eso va a estar saliendo ya este sábado porque nos atrasamos un poquito esta semana en nuestras grabaciones. Pero no se equivoque, el sábado va a tener el nuevo episodio de Radical y ya mañana, hoy estarán ustedes escuchando este programa. Así que gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Hasta la próxima semana. Que el Señor les colme de ricas y abundantes bendiciones. Les amamos en el Señor.